Que el Señor les bendiga más. Agradecido con el Señor primeramente por esta hermosa oportunidad. Gracias al Señor porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Gracias a nuestro amado pastor por darme la oportunidad de poder traer la palabra del Señor para poder compartirla con cada uno de ustedes. Gracias al Señor doy por la vida de cada uno de ustedes y me alegro en gran manera saber que están bien. Vamos a predicar hoy, en este día hermoso, una palabra que hace un par de meses estuve meditando y yo le decía al Señor, Señor Dios mío, no entiendo esta palabra, porque a veces uno con su intelecto humano no podrá entender las cosas espirituales del Señor. Y yo le decía al Señor, tomé lápiz, tomé libreta, apunté, y en la noche vino sobre mí el Espíritu Santo y me daba la revelación de esta palabra. Y yo le dije al Señor, gracias, porque ahora entiendo el verso y el capítulo de esta hermosa palabra, y se encuentra en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Es una hermosa palabra, muy maravillosa. Meditaba hoy en la mañana en ella y yo en gran manera me alegraba con el Señor porque me conmovía el corazón. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, daba a entender que esta iglesia, queridos hermanos, desde el principio, en este lugar había mucha idolatría y mucha inmoralidad sexual. Era un país, era una región llena de mucha maldad. Y Pablo escribió a esta iglesia y es muy bonito lo que el apóstol Pablo escribe a ella. Le invito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se ponga en pie. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Cuando lo tenga me responde con un fuerte amén y se puede poner en pie. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Verso 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Amén. Ayúdeme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios mío, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Yo me humillo delante de ti en este momento, Padre. Que sea tu bendito Espíritu, Señor, hablando a través de mi vida y no hablando yo por mi propia cuenta, Señor. Quita de mi corazón, Señor, toda idea preconcebida, Señor. Quita de mi mente, Señor, todo pensamiento carnal, Padre Santo. Y te pido que por medio de la revelación del Espíritu Santo, Señor, sea poniendo la elocuencia de las palabras para poder hablarle a este pueblo, Señor. Que podamos atesorar tu palabra, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones y podamos estar atentos a poner en práctica la palabra que sale de tu boca, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la revelación de tu Espíritu Santo, y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están en este lugar. Yo te doy gracias porque les has guardado, Señor. Creo fielmente, Dios mío, que tú has sido fiel y seguirás siendo fiel para la vida de cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, como dice el apóstol Pablo, que uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero de esto se encarga el bendito nombre de nuestro Dios. Padre Santo, te doy gracias por mi vida. Gracias por la vida de mi familia, Señor. Gracias, amado Rey de Gloria, por cada uno de los amigos que van a ver esta prédica, Señor, a través de diferentes redes sociales, Señor. Así te pido, Padre Santo, que seas tú hablando a sus vidas, Señor, porque tu Santo y bendito Espíritu es el que convence de error al hombre y redarguye el corazón del error, Padre Santo. Gracias, Señor Dios mío. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, bendito Espíritu Santo de Jehová. Gracias, Señor Dios mío. Gracias, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, revelando los secretos de tu corazón, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, enseñándonos a guiarnos conforme a la justicia de tu voluntad, Padre. Gracias, Señor Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero no se duerma. Vamos a meditar unos 45 minutos en esta palabra. Aleluya, gloria. Y si usted gusta, 1 hora y media. Dice la palabra del Señor, hermano, porque la tristeza que es
arrepentimiento. Yo meditaba en esta palabra y yo, como le decía a minutos anteriores, yo no podía entender el significado de esta palabra. Y el Señor me daba a entender que hay dos tristezas en este mundo. La tristeza que es según el mundo y la tristeza que es según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y es algo de que nosotros no debemos de arrepentirnos. ¿Sí me está entendiendo? Amén, sí. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de venir a los caminos del Señor, nosotros somos conmovidos a una soledad, a una tristeza. Muchas veces, en mi caso, fue una tristeza muy tremenda que yo sentía cuando llegué a los caminos del Señor. Mientras estaba sentado en una silla, yo sentí una tristeza en mi corazón y yo le decía: Señor, qué tristeza, qué vacío tremendo siento en mi corazón. Y yo miraba pasar a unos jóvenes y a causa de eso yo decidí seguirlos a ellos, porque a mí nadie me invitó a los caminos del Señor. Fue el Espíritu Santo, que ahora me doy cuenta que siempre fue Él y siempre fue Dios que me estuvo llamando. Y por medio de Él y de su conocimiento que sobrepasa cualquier entendimiento humano, ahora me doy cuenta de que siempre he sido el Señor tratando con mi vida y tratando con la vida de cada uno de ustedes, porque creo fielmente que nadie está aquí porque le estaba yendo bien en el mundo. Algún día nos hartamos del pecado y decimos: basta ya. Algún día nos levantamos y nos daba asco estar haciendo lo que muchas veces en el momento disfrutábamos, y decidimos venir a los caminos del Señor. Y esto es lo que produce, según la palabra del Señor, este arrepentimiento. Un arrepentimiento que no basta solamente con decir: Señor, perdóname, sino que antes literalmente se hacían las cosas, ahora no es así. Ahora venimos nosotros delante del Señor y le decimos: Padre, perdóname, pero rasgamos nuestro corazón, quebrantamos nuestro corazón delante de Él. Y este es el arrepentimiento que nuestro Dios está buscando de nosotros. Porque muchas veces creemos que cometemos un error y basta con decir: Señor, perdóname, y listo. Pero no es así. El Señor busca la sinceridad de cada uno de nosotros. El Señor busca la pureza. Por eso dice la palabra del Señor: ¿quién verá al Señor? El limpio de mano y puro de corazón. Cuando usted se le presenta delante del Señor, por eso dice también la palabra del Señor antes, que aunque fueran negros como la grana, nuestros pecados vendrán a ser blancos como la blanca lana. Porque somos nuevos en Cristo Jesús. Porque llegó un momento donde nosotros pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, y nos dimos cuenta por medio de su Santo Espíritu que el Señor produjo esa tristeza en nosotros, y se dio el momento donde nosotros decidimos venir a los caminos del Señor. Y ahí es cuando el verdadero arrepentimiento entra en nuestras almas y nosotros tenemos el verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros cambiamos la manera de vivir, la manera de pensar. Porque muchas veces predicamos del arrepentimiento, pero nosotros como predicadores muchas veces nos alegramos con que pase una persona y tal vez nos acercamos hasta donde está el asiento de él y le decimos: ve a los caminos del Señor, esto es lo mejor y no está mal lo que está haciendo. Pero muchas personas hacen este acto por complacerle a usted, para que deje de estarlo molestando, cuando verdaderamente el que tiene que convencerle del verdadero error es el Espíritu Santo. Porque ese trabajo no nos corresponde, ese trabajo no me corresponde a mí, a ir a decirle: ven a los caminos del Señor, y tal vez pegarle un empujón. No, ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo de Dios hacerlo. A mí lo que me conviene y lo que el Señor me ha mandado a decirle es la verdad sobre la Escritura. Nosotros no debemos de hacer un trabajo que le corresponde al Espíritu Santo ejercer por nosotros. Bien y cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, nosotros sembramos, pero el que sigue es Dios. Nosotros sembramos la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo es el que causa el efecto en aquel amigo, en aquella persona. Y es ahí cuando la persona empieza a entender las cosas del Señor. Ahí es cuando la persona dice: ya no quiero, ya me siento mal. Porque también acordémonos que dice la palabra del Señor que aún sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, nos cuenta por pecado. Y ahí es cuando la palabra del Señor ha sido sembrada. Esa persona ya empieza a nacer aquella semilla de temor a Jehová. Y va a llegar un momento donde esa planta va a dar su fruto. Y yo me alegraba en gran manera cuando se me venía esta palabra y el Señor me la revelaba. Porque es muy difícil
a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y no es así. Yo siempre he dicho que para la salvación no hay una hora estipulada. Siempre y cuando aquella persona escucha la palabra del Señor, esa es una nueva oportunidad. Cada vez que la persona se levanta de su cama, de donde esté, es una nueva oportunidad para poder arrepentirse. Pero, queridos hermanos, cuando yo llegué a los caminos del Señor, tenía una tristeza muy tremenda dentro de mí. Yo había muchas veces que yo salía de fiesta y yo disfrutaba andar en ese momento de fiesta. Yo en el momento cuando regresaba a mi cuarto, yo no podía dormir si no dormía con una alabanza. Sentía que me jalaban los pies. Sentía que el mismo diablo estaba ahí conmigo acostado. Y cómo no, siendo una persona descarriada, ya conociendo la verdad. Y yo le decía al Señor siempre que me acordaba: Padre, ten misericordia de mí, porque si yo llego a morir, yo me voy para el vivo infierno. Porque hay que ser sinceros, queridos hermanos. Aquí no se trata de que si yo le pregunto, usted va para el cielo y usted responde con un amén. No. Examínese su corazón, porque si no, ese amén se viene a convertir en una mentira. Ese amén se viene a convertir en una satisfacción solamente para mí. Y no tiene que ser así. Esa satisfacción tiene que ser entre usted y Dios, porque Él es el que conoce su corazón. Si yo le preguntara, ¿cuántos de nosotros nos vamos al cielo? Yo creo que aún dentro del cuerpo de Cristo hay muchos que dicen: no estoy seguro. Porque es algo muy delicado, hermano, que no solamente es decir me voy. No es algo de que cuando yo me levanto a las 5 de la mañana, agarro mi carro y me voy para el trabajo, voy seguro en mi carro. Desde el momento que yo me levanto, digo, agarro mi carro y me voy. Y esto no es así. Esto es de saber, examinado dentro de nosotros mismos, tener en cuenta de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque a veces, muchas veces, a mí un tiempo me llegó a tocar el Espíritu Santo y a mí me dijo: Antonio, tú tienes que reconciliarte. Y yo dije: Señor, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Que yo siendo una persona que ando evangelizando, una persona que predico, una persona que hablo de la palabra del Señor y que me vean reconciliando. Y el Espíritu mismo me decía: ¿qué te importa lo que digan los demás? Y yo decía dentro de mí: ¿qué me interesa lo que diga la gente? ¿Qué me interesa lo que piensen? A mí me interesa entrar al reino de los cielos. Porque muchas veces cometemos errores y nosotros mismos le pedimos la dirección al Señor, y cuando llega la dirección nosotros mismos le decimos no, porque van a decir esto, van a decir aquello. Yo cuando decidí regresar a los caminos del Señor, a mí me dio mucha vergüenza cuando hicieron el llamado, porque digo yo: ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? Y al principio me importaba bastante la opinión de los amigos, pero ahora ya no me interesa. Ahora me da igual lo que piensen. Ahora me da igual lo que piense quien quiera pensar. Da igual, porque ahora estoy convencido que no estoy en este lugar porque el hombre me ha llamado o porque el hombre me ha ofrecido algo, sino porque el Señor me ha ofrecido una salvación tan grande y ha pagado un precio tan maravilloso por mi vida, y ahora solo me corresponde a mí hacer la voluntad de Él. Porque aquí no se trata, queridos hermanos, de que si esto es pecado o si esto no es pecado. Aquí se trata de decir: Señor, tú ordenas y yo ejecuto. Tú ordenas y yo cumplo. Porque muchas veces caemos en el error de que decimos: ¿será pecado o no será pecado? ¿Me conviene o no me conviene? Cuando verdaderamente el punto debería de ser: Señor, yo obedezco a tu palabra sin importar lo que me cueste. Por eso el apóstol Pablo decía: traigo las marcas del Señor Jesucristo marcadas en mi cuerpo. Porque precisamente la iglesia de Corinto, si nos vamos a unos capítulos atrás, queridos hermanos, si nos vamos al capítulo 3, verso 4, ahí se da una explicación por qué Pablo decía esto. Y dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y dice en el verso 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo, por esta congregación, por esta iglesia, Pablo fue perseguido muchas veces, porque ellos le levantaban cuando en la primera carta ahí se encuentran cómo Pablo exhortó a esta iglesia, y por un cierto tiempo
La iglesia se mantuvo en esa doctrina, en esa exhortación, pero ya luego nuevamente volvió a cambiar de opinión y siguió haciendo lo que antes hacía. Y es que era una congregación sumamente carnal. Porque también en la primera carta Pablo escribe y dice: aún escucho que hay fornicarios y vosotros como si nada. Gloria a Dios. En fornicación y vosotros como si nada. Cuando hay verdaderamente celo de Dios, el que está puesto delante de la congregación tiene la valentía para poder corregir. Y queridos hermanos, uno como predicador, cuando el Señor le da una palabra de exhortación, uno no es que no lo quiera. En cambio, el deseo mío es que todos nos vayamos el día que Cristo venga. Y por eso predicamos la palabra del Señor tal y como está escrita, porque aquí no se trata de venir a acomodar la palabra del Señor, porque si no, allá en el infierno, allá se van a estar acomodando también uno sobre otro para no recibir el castigo que merecen. Porque de qué sirve venirle con fábulas, hermano, y que el día de mañana yo y usted nos encontremos en aquel lugar, yo por no predicarle la verdad y usted por ser un aragán y no estudiar la palabra del Señor y corregirme. Y decía Pablo a esta iglesia que muchas veces debatían entre ellos, porque Apolos era también un maestro juntamente con Pablo, y los dos le predicaban la palabra del Señor a esta congregación, y había una disensión entre ellos que no sabían si estaban con Apolos o con Pablo. Y aquí, como yo le explico, aquí no se trata de estar con el hombre, sino de estar bien con Jesucristo, sino estar bien con Él. Aquí el que ha llamado no es Pablo, no es el pastor José Martínez, no soy yo. Aquí el que ha llamado es nuestro Señor Jesucristo, que ha causado en usted el deseo de buscarle. Gloria a Dios. Y dice en ese mismo capítulo, en el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora viene comenzando nuestro pastor por medio de ordenanza de Dios y del Espíritu Santo, se ha levantado este lugar, pero no se sabe quién va a quedar después de él. Y imagínense que si yo, como miembro de esta congregación, yo digo, yo me tengo que ir con el pastor, yo no voy a apoyar al otro porque yo soy del pastor José Martínez. Y eso no debe de ser así, queridos hermanos. Aquí se trata de que si él se va bien con Cristo, o para otro país, o para donde el Señor lo quiera mandar, se trata de seguir permaneciendo fiel en los caminos del Señor. Entonces, y decía Pablo, porque he aquí esto mismo, de que habéis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo? ¿Qué produce la exhortación en nuestras vidas? Hay algunos que produce enojo, en otros produce rencor, otros la reciben y otros se endurecen el corazón. Porque las palabras de exhortación no son fáciles. A mí me ha tocado vivir momentos difíciles porque el Señor a veces me ha corregido. Y no es fácil despojarse de cosas que uno a veces le encanta hacer. Y aún siendo cristianos, hay cosas que tenemos que cambiar. Y precisamente por esas cosas es que debemos de someternos más a la voluntad de Dios. Debemos de someternos más a buscar el verdadero arrepentimiento. No simple y sencillamente ir con el Señor, perdóname. Esto es algo de que marcará su vida para siempre. Acuérdese de que son dos lugares que nos esperan. Son dos caminos que hay para la humanidad. Amén. Una persona me decía, yo hago el bien, yo no rechazo a Cristo, pero ¿dónde tú andas? Le decía yo. ¿Dónde tú andas? ¿Con quién caminas? Y no me contestó y le digo yo, hay dos caminos simples y sencillos. Amas a uno y aborreces al otro. Aquí no se trata de ser bueno, aquí no se trata de ser malo. Aquí se trata de elegir a uno de ellos. Aquí se trata de que si es de Jesucristo, es de Él y vas a aborrecer al otro. Aquí se trata de que si es de Satanás, pues sírvale a Satanás. Total, dice la palabra del Señor, que a nosotros mismos nos engañamos porque no podemos impresionar a Dios. Dios es el que conoce, prueba el corazón, conoce la intención de cada uno de nosotros. ¿Por qué le servimos a Él? ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Le servimos porque verdaderamente estamos agradecidos con Él? ¿O le estamos sirviendo porque ahorita estamos pasando una situación bien difícil y necesitamos el favor de Dios? Porque muchas personas buscan el milagro, pero el verdadero milagro no llega.
porque andan buscando el milagro de las riquezas, cuando verdaderamente tendría que ser el milagro de la salvación. El milagro de la salvación, que cuando usted le abre el corazón a nuestro Señor Jesucristo, Él posa sobre su vida. Y como dice la palabra del Señor, ya nos venimos a convertir hijos de Dios. Querido amigo, nadie conoce el día de mañana. Nadie sabe qué va a pasar al salir de este lugar. Pero hoy es el día agradable de Jehová. Hoy es el día donde el Señor habla. Dice Él que Él habla, Él toca. Y depende de nosotros si decidimos abrir el corazón para que Él entre sobre nuestras vidas y Él sea el gobernante de nosotros. Porque también este camino es para valientes. Si se fijan, que poquito sabemos en este lugar. Porque esto cuesta, porque esto no es fácil. Porque qué bonito es ir a hacer y deshacer y que nadie le diga nada. Y este es el precio de llevar la cruz de Cristo en nuestros lomos. Este es el precio. ¿Y sabe lo que significa? Cruz significa llevar cosas que a nosotros no nos agradan. Significa llevar el precio de algo e ir a derramarlo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué está cargando con esa cruz? ¿La tiene simple y sencillamente de adorno sobre sus espaldas? ¿O verdaderamente quiere herir algo que a usted no le agrada? Yo le digo al Señor, Señor, no importa cuánto me cueste, no importa cuánto vaya a llorar, cuánto vaya a sufrir, pero yo quiero estar contigo. Porque esa es la misión y eso es lo principal que nosotros debemos de estar haciendo, buscando cada día. Porque la salvación sí se pierde la salvación cuando nosotros nos descuidamos. Porque el apóstol Pablo dice que no debemos de descuidar una salvación tan grande. Gloria a Dios. Imagínense que después de estar cuánto tiempo sirviéndole en los caminos del Señor y por un descuido venir a perder todo lo que uno ha logrado. Debemos de ser conscientes de que cada día que venimos a este lugar, cada día que nos despertamos, estar seguros de que si suena la trompeta, nos vamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor que no se sabe ni el día ni la hora cuando Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Y muchas personas piensan de que eso va a ser en la noche, mientras duermen. Porque es el tiempo donde nosotros no estamos despiertos. Es el tiempo donde nosotros estamos en un estado de reposo físicamente. Pero el alma sigue siendo la misma. Entonces, queridos hermanos, el consejo de la palabra es que sin importar las situaciones que estemos pasando, que siempre lo principal sea agradar a nuestro Dios. Lo principal sea servirle en espíritu y en verdad y poder entregarle lo que a nosotros nos abate. Porque el Señor se encarga de todas las cosas que nosotros padecemos y Él es el que va a guiarnos a cómo hacer las cosas. Porque cuando se trata de luchar contra algo, eso va a ser hasta el último día de nuestras vidas. Porque Pablo tenía un aguijón en la carne, según era enfermedad. Imagínense Pablo, un gran apóstol, no podía ser sano de una enfermedad. Y Pablo se gloriaba de eso y decía, yo le doy gracias al Señor porque esto me recuerda de que yo tengo que mantenerme humilde, que sin importar mi apostolado, yo si me descuido, esto se va a volver en mi contra. Porque mayor es la condenación para el que sabe bastante. Yo siempre digo, mejor son 3 versículos y ponerlos en práctica que saberse toda la palabra del Señor y no ponerla en práctica. Porque Satanás sabe la palabra del Señor desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis. Pero no hay salvación para él. No hay salvación para él por causa de la rebelión. Y siempre ha sido eso desde el principio. Y son cosas que uno a veces las ve muy simples. Y que esas cosas simples tienen gran precio delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. Porque Satanás se rebeló. Satanás hizo división. Satanás quería el monte santo de Jehová. Y por causa de la multitud de las contrataciones, dice la palabra del Señor, que derribado era. Todo ministerio que causa división
todo ministerio y toda congregación que tiene división no va a llegar a ningún lado. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el día de Pentecostés estaban todos unánimes, unidos en un mismo pensar, en un mismo clamor. Pastor, mañana es el último día, el último domingo del mes. Y cuando se convoca la congregación para hacer esos trabajos, es como que les da vacaciones. 2, 3, 4. Una vez vine yo a este trabajo y solo habíamos como 5. Qué lamentable. A mí me da tristeza. Yo el jueves tenía una tristeza en mi corazón grande, porque me da tristeza ver cómo el pueblo de Dios duerme como un oso. Y todos los días nos levantamos: Padre, quiero ver tu gloria. ¿Por qué no empiezas viendo la gloria que Dios va a hacer en tu vida primero? Porque tú no puedes ir a predicar a un Cristo de gloria cuando la gloria tú no la has visto. Moisés no tuvo necesidad de decirle al pueblo: he visto la gloria. No, el pueblo dijo: el rostro le brilla como si fuera un ángel. Nosotros no podemos estar predicando un Cristo que sana cuando por dentro estamos muy enfermos. Queridos hermanos, el jueves yo nunca había sentido una tristeza como ese día en este lugar. Ver cómo cuando se hace la invitación para ir a predicar la palabra del Señor, cómo hay mucha indisposición. Yo la verdad, yo no pude ir hoy. Estaba haciendo otro trabajo del Señor, pero me hubiese gustado ir. Y no fui precisamente porque darle la oportunidad a los demás para que vayan a predicar. Pero qué lamentable ver que a veces yo siento que hasta obligados hacen las cosas. Yo me imagino a Pablo siendo obligado a ir a predicarles a la iglesia de Corinto. ¿Usted cree que Pablo iba obligado a predicarles a ellos? Pablo naufragaba. Pablo estuvo perdido tanto tiempo adentro de una barca, sin rumbo y sin dirección. Y él mismo testifica: pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Y yo me admiro, hermano, cómo el pueblo del Señor hoy en general ha caído en un sistema tan moderno que a mí me da lástima. Yo le doy gracias al Señor porque en este lugar se practica la sana doctrina. Y no estoy hablando de faldas largas, no. Estoy hablando de que la persona que pasa aquí delante de este lugar tiene que andar íntegra delante de los ojos de Dios. Porque imagínese si una persona contaminada que va a venir a transmitirle a su vida. Yo soy tan así, hermano, que yo no de cualquiera me dejo poner las manos en la cabeza, porque no sé su vida privada. No sé su vida privada cómo la vive. Y por eso es que muchas veces se ve tanta cosa en los altares del Señor. Yo hoy miraba algo que me daba lástima. Yo hoy miraba unas personas, no voy a decir cristianos, unas personas en un gimnasio. ¿Ya se imagina usted, hermano, haciendo ejercicio? ¿Ya se imagina usted haciendo ejercicio? Hermanas, ¿ya se imaginan a ustedes haciendo ejercicio con licras? ¿Ya me imaginan a mí haciendo ejercicio en calzoneta y con un suéter? Yo hoy miraba eso, hermano. Estaba viendo un joven arriba de un altar jugando con un balón de fútbol. ¿Usted cree que no me da lástima? ¿Usted cree que no da lástima, hermano? Y por causa de este montón de endemoniados, las personas no quieren venir a los caminos del Señor. Y no me da miedo decir que están endemoniados, porque es así. Cuando una persona de verdad se ha arrepentido, entiende cuál es lo sagrado y cuál es lo profano. Amén, gloria a Dios. Yo no tengo, dice la palabra del Señor, que el Espíritu que habita en nosotros es santo y Él redarguye el corazón de todo error. El pastor a mí no me tiene que venir a decir: hermano Antonio, usted condúzcase así, porque mejor yo no me convenzo y lo busco en la palabra del Señor. Pero por causa de un montón de neófitos, el camino del Señor ahora da lástima. Da lástima como ver este montón de personas y que muchas personas lo siguen. Muchas personas dicen: está bien, estamos en tiempos diferentes. Así va a ser diferente también aquel tiempo, en el día del juicio. Qué tristeza, queridos hermanos. Yo a veces hasta las lágrimas se me salen, la verdad. Cómo han profanado el camino del Señor. Cómo han vituperado el camino de la verdad. Porque vino uno endemoniado y se peleó con el pastor, se peleó con la congregación, se salió y ya quieren montar su propia iglesia. Y ese es el problema. Imagínense que yo tengo un problema con mi pastor, que el Señor reprenda al diablo, y venga yo y me lleve unos 4 conmigo. ¿Usted
Dios ahí. ¿Y por qué viene esto? Por falta de sometimiento, falta de lectura de la palabra del Señor. En el Medio Oriente se ha levantado una persona que dice ser el Cristo. Esa persona está uniendo 5 ramas: Iglesia Católica, Evangélica, Séptimo Día, y quiere convertir un régimen de una sola, de profesar una sola religión. Yo estaba viendo esa noticia ayer y me metí al sitio web, y como hay millones y millones de personas, y cualquiera de nosotros, yo no me voy a echar en cuenta que el Señor reprenda al diablo. Imagínense que si una persona que no lee la palabra del Señor y viene una persona a hablarle con fábulas y la comezón que usted tiene en el oído para que le profeticen un buen carro, una buena casa, que va a tener dinero, que va a tener la mejor familia, usted venga y ya caiga en estos errores. Búsquelo, usted que pasa bastante en el TikTok, en el Facebook, en YouTube, ahí lo puede encontrar. Porque creo que hoy en día le dedicamos tanto tiempo a TikTok y a Facebook que la palabra del Señor solo la abrimos y nos pega sueño. Yo a veces me decepciono de mí mismo y digo yo, como dice el apóstol Pablo, qué miserable de mí que 1 hora y ya no quiero más. Y no lo estoy diciendo para gloriarme, sino que con 1 hora que yo leo la palabra del Señor diario, cómo se alimenta mi alma, cómo me regocijo en los caminos del Señor. Y hay muchos dentro de la congregación que solo leen la palabra el jueves, que vienen aquí, el sábado y el domingo. Ya me imagino yo que ponen la Biblia ahí y tienen que pasarle un trapito porque está polvosa. Imagínense, queridos hermanos. Hablamos mucho, y precisamente este mensaje el Señor me lo daba, y es que esta congregación de Corintios era una gran idólatra. Yo me admiro en gran manera cómo estamos hoy en día, y digo yo, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos recibir? Si usted me pregunta a mí cuál es el fin que tú quieres, yo quiero entrar con mi Señor, pero tengo que pagar el precio de servirlo a Él. No tengo que pagar un precio por la salvación, porque ese ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Tengo que pagar un precio de ser perseguido por profesar la palabra del Señor, por profesar la verdad. Y por eso usted mira este lugar con muy poquitos de nosotros, porque a las personas les encanta escuchar lo que ellos quieren recibir. Y aquí no es así, querido hermano. Aquí yo estoy convencido de que su sangre no va a caer sobre mí. Aquí yo estoy convencido de que mi sangre no va a caer sobre usted, porque a mí me predican la verdad en este lugar, porque yo le predico la verdad en este lugar. Ahí las decisiones son más personales. Como hizo aquel varón que se lavó las manos delante del pueblo, ahora yo me lavo las manos. No como lo hizo aquel sarcástico, no, yo lo hago limpio, puro. Yo me lavo las manos y me quito el precio de su sangre sobre mí. Usted sabe el camino de la verdad. De usted depende si decide profanar lo sagrado y le pase lo que le pasó al hijo de Nabucodonosor. Póngase de pie. Ayúdeme a orar por la palabra. He terminado el mensaje con esto. Queridos hermanos, despertémonos de esa metáfora donde estamos. Y que si queremos ver la gloria del Señor, tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar. Tenemos que empezar a rasgar las vestiduras de nuestro corazón y pedirle al Señor que ponga un corazón de carne y no un corazón de piedra. Que nosotros seamos vulnerables a la palabra del Señor y que podamos entender la grandeza de su majestad. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí tú me has dado fuerza, Señor. Yo sé, Señor, Dios mío, que esta palabra a muchas personas les causa dolor. Yo sé que a muchas personas, Señor, Dios mío, les causa, Señor, ira. Pero una cosa, Señor, Dios mío, que yo me presento delante de ti, Padre, limpio, porque yo he predicado tu palabra tal y como está escrita. Así te pido, Padre Santo, que yo también no sea como un címbalo, simplemente hablar solo por hablar, Señor. Yo quiero hacerme, Señor, también
copartícipe de esta gran verdad y poner en práctica lo que he hablado, porque de nada me sirve venir a hablar bonito, predicar tal vez bonito, pero que mi vida sea un desastre en lo privado. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú has examinado mis caminos, has entendido desde lejos mis pensamientos, y sobre mí pusiste tu mano de gracia. Yo te doy gracias por enseñarme el camino de la verdad, Señor, sin ponerle y sin quitarle, me guste o no me guste. Yo te doy gracias porque me has dado la capacidad y la valentía de poder recibir tu palabra tal y como está escrito. Porque yo sí quiero ser salvo, Señor. Porque yo sí quiero entrar contigo en tu reino. Porque cuando tú regreses sobre las nubes, yo quiero ser levantado. Primeramente si he muerto, Señor, y después si aún sigo con vida. Pero yo quiero levantarme contigo y ser transformados en los aires y poder entrar contigo en tu reino. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Porque hoy en día, Señor, son muchos los falsos profetas. Son muchos los que han venido y los que vendrán en tu nombre, Señor. Y a muchos se engañarán, y tu palabra dice que aún de los escogidos. Pero yo te pido que nos guardes y que ayudes a nosotros a desarrollar el don de discernimiento para poder probar los espíritus si son suyos o simple y sencillamente son artimañas del enemigo, Padre. Yo te doy gracias por la palabra que se ha repartido en este lugar. Gracias por la palabra, Señor, que se ha repartido a cada uno de mis hermanos. Pidiéndote primeramente, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que pueda entrar hasta lo más profundo de nuestra alma tu palabra y que pueda causar el efecto que tú necesitas que haga, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis amigos, de mis hermanos. Y yo no me quiero ir, Señor, de este lugar sin antes, Padre amado, hacer el llamado. Este llamado, Señor Dios mío, que durante más de 2000 años está siendo predicado. Yo, Señor Dios mío, en tu nombre le hago la invitación a los amigos que están en este lugar. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú haciendo germinar esa semilla en esos corazones. Yo te pido, el Rey de Gloria, que sea tu Espíritu Santo causándole, Señor, esa tristeza, Señor, que produce arrepentimiento. Y eso también, Señor, de que no debemos de arrepentirnos de la decisión de buscarte y de recibirte. Porque yo no me arrepiento del Evangelio, porque es poder y potencia del cielo. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque esa cruz y esa sangre me ha limpiado, me ha purificado, me ha dado vida eterna, y para que la tenga en abundancia. Porque tú me has llamado a pregonar verdad. Porque tú me has llamado, Señor, a decirle y a gritarle al mundo que Cristo viene por un pueblo limpio, sin mancha y sin arruga. Tú no vienes por una denominación, tú no vienes por un rótulo, Señor. Tú vienes por un pueblo que se guarde puro, santo y limpio delante de ti. Un pueblo que anhela poder verte. Y yo te pido, Señor, que seas tú dándonos la fuerza a cada uno de nosotros para poder llegar a ese grandioso día y entrar contigo en esa morada celestial y poder estar contigo como la novia que somos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a poder enfrentar este camino cada día con espíritu de valentía,
sin pensar, Señor Dios mío, en nuestro corazón es volver atrás, porque el volver atrás es de cobardes. Y tu palabra dice que nosotros tenemos un espíritu de valentía, sin importar lo que el diablo haga, sin importar lo que la gente esté haciendo, Señor. Aunque a mí me causa dolor, Padre Santo, a mí solo me queda decirte, Padre, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de esta nación, Padre. Ten misericordia, Padre Santo, de aquellas personas que hacen tan aberraciones en tu altar. Y no estoy hablando de un lugar, no, estoy hablando del altar de tu palabra. Que por causa de esto, Señor Dios mío, el evangelio es pisoteado, Padre. Pero por mi causa, Señor, yo levanto mis manos y te digo, glorifícate en mi vida, glorifícate en mi vida, porque yo te digo en el nombre de Jesús, amado Padre, que yo no voy a vender la verdad. Yo voy a hablar, le guste o no le guste al mundo, le guste o no le guste a Satanás, yo voy a decir la verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Padre Santo, hazles prósperos en todos sus caminos, principalmente en lo espiritual, Padre Santo. Gracias, Señor Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nuestro amado pastor queda con cada uno de nosotros y será hasta la próxima oportunidad, si el Señor lo permite y si la trompeta no ha sonado. Si no,